Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar el proyecto de innovación del curso de Matemática 1. Somos el grupo 7 con el docente Ronald Yupanque Figueroa. En esta ocasión vamos a hablar sobre el análisis marginal de la subida de precios de la empresa Viator Travel en el año 2021. Los integrantes del equipo del grupo 7 somos Loaiza Campos Catherine, Guamá Vázquez Erickson, Olorte Hernández Alessandro y el que les habla Alexander Rojas Amasifue. Índice. Como primer punto tenemos la introducción, segundo punto de descripción general, preguntas de investigación, objetivos de investigación, el marco teórico, la metodología, el análisis de resultados, las conclusiones y recomendaciones. Introducción. El turismo es una actividad cuyo crecimiento progresivo tiene impactos cada vez más importantes en el ámbito cultural, social y económico de un país. Esto es así porque produce efectos en la balanza de pagos, en las inversiones y en la construcción, en el mejoramiento del transporte y a lo que a su vez percure en el empleo y, en definitiva, el bienestar de los miembros de una comunidad. En todas las crisis, normalmente el sector turístico ha sido primero en sentirse afectado. Al ser una actividad estrictamente no necesaria, sin embargo, constituida la actividad en primero se recuperaba. Si hay una certeza ahora es que tras la crisis del COVID-19, la demanda turística va a invertir esa norma, dado que el turismo de masas pertenece a los sectores especialmente afectados, como son los basados en la movilidad y en el contacto personal y social. Y ahora que el COVID-19 ha forzado la paralización de la actividad turística, desafía la expansión del turismo sin su crecimiento en precedentes y muestra las debilidades de su funcionamiento. Descripción general. El alza de precios de los paquetes de viajes en el 2021 se dio por diversos factores como el post-pandemia, el incremento de la cotización del dólar y hasta el combustible. En la actualidad el país está un poco inestable en todo ámbito como consecuencia de los precios elevados de manera significativa. Entre ellos, los que se ven más afectados se llaman wanderlust, personas que les encanta viajar, sabiendo que las empresas Viator Travel incrementó sus paquetes de viajes en los últimos meses. Es por ello que se realizará un análisis de ingreso, costo y utilidad del año 2021. Preguntas de investigación. Pregunta general. ¿Cuál será la utilidad marginal que llegue a alcanzar el último trimestre del año 2021? Preguntas específicas. ¿Cuál será el costo marginal respecto al precio por paquete de viaje en el segundo trimestre del año 2021? ¿En qué fecha del 2021 hubo máximos ingresos, costos de las ventas de la empresa y de cuántos fueron dichos montos? ¿Cuál será la utilidad marginal proyectada a finales del 2021? Bueno, como objetivo general, evaluar el ingreso, costo y utilidad durante el transcurso del trimestre del año 2021. Y como objetivos generales tenemos 3 puntos. Uno es plantear los datos de sus ventas y hallar el costo marginal con respecto a cada paquete de viaje en el segundo trimestre del 2021. Resolver las funciones del costo e ingreso marginal para comprobar qué fecha del 2021 hubo máximos ingresos y de costos. Asimismo, verificar los montos. Y por último, calcular la utilidad marginal y derivada proyectándolos a finales del año 2021. Bueno, continuamos con el marco teórico. Primera derivada. Se llama criterio de la primera derivada al método o teorema utilizado para determinar los mínimos y máximos relativos de una función
que puedan existir, donde se observa el cambio de signo en un intervalo abierto, señalando que contiene el punto crítico C. Segunda derivada es un teorema o método de cálculo matemático donde se utiliza la segunda derivada para efectuar una prueba correspondiente a los máximos y mínimos relativos de una función, donde tenemos tres puntos. Decimos, si la segunda derivada de f con respecto a x es menor a 0, entonces f tiene un máximo relativo. Si la segunda derivada con respecto a x es mayor a 0, entonces f tiene un mínimo relativo. Y si la segunda derivada con respecto a x es igual a 0, entonces el criterio no decide. Por lo tanto, decimos que la primera derivada nos dice dónde una función crece o decrece y si es que tiene mínimos o máximos relativos. Mientras que la segunda derivada nos dice si una función es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Muy aparte también que nos señala dónde encontrar los puntos de inflexión. Seguimos con el análisis marginal. Los economistas y las personas relacionadas con los negocios se interesan en la manera en que variables como el inventario, la producción, la oferta, la publicidad y el precio afectan a otras variables como las utilidades, los ingresos, la demanda, la inflación y el empleo. Tales problemas se estudian usando análisis marginal. El término marginal es empleado por los economistas para una razón de cambio o derivada. Y bueno, seguimos con el marco teórico y finalmente hablaremos de la maximización. La maximización del beneficio es uno de los pilares de la teoría económica, explicando cómo las empresas persiguen alcanzar su alto nivel de beneficio para maximizar a su vez su riqueza y beneficios, al igual que los individuos hacen con su nivel de utilidad. Este concepto es especialmente importante dentro del estudio microeconómico, pues es el pilar de múltiples modelos económicos. Esto sucede porque maximizar el nivel de riquezas o de bienestar es un principio básico que siguen las empresas a la hora de afrontar una determinada actividad económica. La maximización del beneficio es el objetivo económico de las empresas, para así incrementar el valor de dicha. Y con esto le doy pase a mi siguiente compañero. Temas relacionados a la carrera profesional. En los negocios. Hoy en día las matemáticas se siguen utilizando de manera concurrente en la sociedad por muchas razones, entre las cuales podemos citar el que nos son muy útiles para la estimación de parámetros necesarios para tomar alguna decisión en particular, por ejemplo en el ámbito de los negocios para calcular las ventas mensuales, las utilidades máximas generadas, las cantidades de equilibrio. Incluso en los negocios por internet están de moda, se pueden estimar el número de suscriptores, compradores o simplemente seguidores de determinado sitio web o video de YouTube. Finanzas y contabilidad. La economía de las familias, las empresas y los estados funciona en gran medida gracias a la contabilidad y las finanzas. Estos dos conceptos clásicos y vinculados entre sí permiten controlar ingresos y gastos y gestionar inversiones y ahorro. La contabilidad registra datos y permite una visión general de la situación de una empresa. Las finanzas buscan hacer predicciones y facilitar la toma de decisiones, minimizando futuros riesgos. La potencialidad del sector turismo en el Perú. El turismo tiene una gran capacidad de generar divisas en poco tiempo y es un importante generador de empleo que contribuye a la erradicación de la pobreza. Y en nuestro país hay mucho potencial turístico por desarrollar. Los principales factores de atracción turística del Perú son su patrimonio arqueológico y su diversidad natural y paisajística. Contamos con el santuario histórico de Machu Picchu, la fortaleza del Cuelap, el lago Titicaca, el valle del Colca, el río Amazonas, la laguna del Sauce, el callejón de Huaylas y muchos destinos más que atraen a visitantes nacionales y extranjeros. Cuadro referencial.
Acá tenemos los 3 trimestres, tenemos las cantidades del ingreso, costo y utilidad, cada uno con su respectiva fecha. En el primer trimestre observamos que hubieron mayores ingresos que en el tercero, ya que el costo en los productos aumentaron, y eso bajó la utilidad. Y aquí tenemos las funciones del costo, el ingreso y la utilidad. ¿Cuál será el costo marginal respecto al precio por paquete de viaje en el segundo trimestre del año 2021? En este cuadro podemos ver los precios de las variaciones desde abril hasta junio. En abril el precio llegó a 4 soles, en mayo a 4 soles 50 y en junio llegó a 4 soles 80. Para los 3 meses tomamos en cuenta la misma ecuación de costo, que viene a ser menos 3109.98 por x al cuadrado más 34.861.25 por x menos 9.358.46. Derivando nos queda menos 6.219.96x más 34.861.25. Ahora reemplazamos x en el precio del mes de abril y reemplazando nos queda un valor de 9.981.41. En el mes de mayo de igual manera reemplazamos y nos da un valor de 6.871.43. En el mes de junio también reemplazamos el precio de 4.80, que nos da un valor final de 5.005.442. La siguiente pregunta es: ¿en qué fecha del 2021 hubo máximos ingresos, costos de las ventas de la empresa y de cuánto fueron dichos montos? Para ello tomamos la ecuación de ingreso de forma de referencial, que sería menos 4.186.03 por x al cuadrado más 66.590.28 por x más 31.589.18. Derivamos la ecuación y la igualamos a 0 para obtener puntos críticos. Obtenemos un único punto crítico que es 7,95, valor que va a tomar x. Ahora, para saber si nuestro ingreso es máximo o mínimo, aplicamos la segunda derivada de la ecuación anterior y esto nos da como resultado menos 8.372.06, y esto es menor que 0, por lo cual es un ingreso mínimo. Ahora, para hallar el ingreso máximo, vamos a reemplazar el único punto crítico en la ecuación general. Entonces el ingreso máximo es igual a menos 8.372.06 por 7,9 más 66.590.28. Esto nos da un ingreso máximo de 451.000. Para la función costo tenemos menos 3.109.98 por x al cuadrado más 34.861.25 por x menos 9.358.46. Derivamos y nos quedaría menos 6.219.96x más 34.861.25, lo cual igualamos a 0 y nos quedaría 5,60. Para saber si el costo es máximo o mínimo, hallamos la segunda derivada. Nos queda menos 6.219.96 menor que 0. Entonces el costo máximo para 5,60 unidades vendidas. Ahora, para hallar el costo máximo, reemplazamos el punto crítico en la ecuación general y nos estaría quedando menos 6.219.96 por 5,60 más 34.861.25, y esto nos estaría dando 29 soles con 47 céntimos. Entonces, el 29 de julio del 2022 hubo un máximo ingreso y el 18 de mayo del 2022 hubo un máximo costo. ¿Cuál será la utilidad marginal proyectado a finales de 2021? Nuestra función de la utilidad es menos 1076.05 x al cuadrado más 31.729.03 x más 40.947.64. Al derivar la función de la utilidad nos queda menos 21.052.1 x más 31.729.03.
Esa última función derivada lo reemplazamos en los 3 últimos meses, que serían octubre, noviembre y diciembre. Al reemplazar la función en octubre, noviembre y diciembre, tenemos que en octubre nos da una utilidad de 10.208.03, en noviembre nos da 8.055.93 y por último en diciembre nos da 5.903.83. Y entonces la utilidad del cuarto trimestre sumamos la utilidad de octubre, noviembre y diciembre, que sería 10.208.03 más 8.055.93 más 5.903.93. En la utilidad marginal del cuarto trimestre se sale 24.167.79. Análisis de los resultados. El costo marginal por paquete de viaje en el segundo trimestre del año 2021 es de aproximadamente $21.858.30, considerando el redondeo. En el año 2021, la empresa experimentó un pico en los ingresos el 18 de mayo de 2022, mientras que los costos de las ventas alcanzaron un punto máximo el 29 de julio de 2022. La ganancia adicional proyectada por el cuarto trimestre de 2021 se estima en $24.167,79. Conclusiones. La crisis política en el Perú tuvo un efecto significativo que resultó en un aumento en el precio de los paquetes turísticos. Como resultado, Viator Travel obtuvo sus mayores ingresos el 29 de julio y sus mayores costos el 18 de mayo. Al comparar el cuadro de referencia de utilidad con nuestra proyección para el trimestre final, se puede concluir que la utilidad máxima se alcanzaría en este último trimestre con un monto de $24.167.79. Durante el segundo trimestre, el precio por paquete aéreo ha experimentado un aumento tanto debido a factores externos como internos. En este sentido, el costo marginal de la empresa turística Viator Travel desde abril hasta junio fue de $21.858.28. Recomendaciones. Se recomienda a Viator Travel que reserve una parte de ganancias obtenidas en este último trimestre como saldo inicial para el próximo año. Esto le permitirá estar preparado ante las fluctuaciones del dólar y las situaciones políticas actuales que puedan aumentar el riesgo al incremento en el precio de la gasolina y la demanda. Al mantener un fondo adecuado, la empresa podrá afrontar estas situaciones sin sufrir perjuicios. Y por último, se le recomienda implementar un plan de negocios que incluye estrategias administrativas y políticas que permiten maximizar las ventas y ganancias de Viator Travel de manera mensual.